Isabel Allende es una de las escritoras más admiradas, hace muy buenos libros, pero también es admirada por otro punto, por la poca distancia temporal que se llevan entre sus libros. Eso lleva a muchos a preguntarse cómo lo hace para escribir libros tan buenos, tan rápido y de manera casi mecánica. Pues veremos que es una combinación de motivación, inspiración, pero mucha disciplina. Así que vamos con el vídeo de hoy. Todos los lectores de Isabel Allende saben que cada 8 de enero su escritora favorita se va a sentar a escribir un nuevo libro. Sin embargo, esto no es la clave de todo, porque puedes hacer un libro y puede ser malo. Puedes sentarte a escribir y que no te salgan las palabras porque tienes un bloqueo como una catedral de grande. Entonces, ¿cómo lo hace Isabel Allende? Bueno, hay que hacer una mención a la motivación de Isabel Allende. De hecho, muchos de sus libros están muy impregnados del amor. No solo del amor romántico, el amor en toda su gama de manifestaciones. Y de hecho, la propia Isabel Allende también selecciona las historias que va a publicar. De hecho, en una entrevista ella misma dijo que parte del éxito es que debe sentir, que debe escribir esa historia y no ninguna otra, y en ese momento y no en otro momento. Entonces vemos que primero tiene una muy buena motivación, tiene un mensaje que quiere transmitir, con lo cual ya tiene bastante ganado a la hora de hacer un libro. Y que este sea bueno, tenga cierta calidad. Pero ahora viene la segunda parte. ¿Y cómo lo hace para ejecutarlo? ¿Cómo lo hace para escribirlo? Pues una vez que tiene seleccionada ya la historia que va a escribir, como hemos dicho en el principio, cada 8 de enero se sienta a escribir. ¿Por qué el 8 de enero? Bueno, ella misma ha dicho que lo hace por dos motivos, por disciplina y por superstición. Y bueno, sí, podríamos decir que tiene un punto de superstición el hecho de que sea el 8 de enero, porque fue el día en el que empezó a escribir La Casa de los Espíritus y dado que tuvo mucho éxito decidió que bueno, los 8 de enero eran un buen día para empezar a escribir. También podríamos decir que lo hace por organización, y es que ella misma en algunas entrevistas ha reconocido de que tiene una vida muy complicada, muy ajetreada, que viaja mucho, que tiene compromisos sociales, y que si en toda esa vida no tuviera un momento apartado, programado para escribir, no escribiría nunca. Con lo cual vemos que se organiza para cada 8 de enero escribir. Lo hace en esas fechas también porque sabe que es cuando menos viajes va a hacer y cuando menos vida social va a hacer o vida pública, y por lo tanto va a estar más tranquila. Así que vemos que tiene un mensaje que comunicar, tiene una organización para comunicarlo, pero ¿cómo lo hace para mantener la motivación y cómo lo hace para que no sufrir de bloqueos creativos cuando se pone a escribir? Bueno, pues esto nos lo va a explicar ella misma en un fragmento de una entrevista. La entrevista está sacada de una entrevista que le hicieron en el canal de YouTube BBVA Aprendiendo y que dejaré al final de este vídeo. Así que vamos con el primer fragmento del vídeo de hoy. Estamos hablando de lectura y me gustaría hablar también de escritura, del arte de escribir, porque todos tus lectores sabemos que todos los días 8 de enero de cada año, sin excepción, te sientas a escribir una nueva novela. ¿Por qué lo haces? Por disciplina. Por la misma razón que los deportistas entrenan, yo escribo. Escribo por disciplina muchas veces y yo te diría, el 90% va a dar a la basura. Y no importa, es el entrenamiento el que sirve. Y si yo espero que llegue la inspiración del cielo como una musa voladora con velos, no va a pasar. Pero si me siento a escribir con paciencia, dentro de unos días, tal vez un par de semanas, la musa viene y la cosa empieza a rodar de a poquito. Y me voy metiendo en la historia y los personajes se convierten en seres reales y empiezan a hacer cosas que yo no tenía planeadas, que ni siquiera podía imaginar. Y ahí entro otra vez en el libro. Pero si no le doy la oportunidad, si no me siento frente al ordenador con disciplina en un momento determinado, no va a suceder. No va a pasar solo ni por inspiración. Bueno, creo que la propia Isabel Allende lo ha dejado muy claro, pero vamos a sacar la lección de este primer vídeo.
Y podríamos resumirlo con la frase: la inspiración debe pillarte trabajando. Muchas veces el bloqueo creativo nos lo tomamos como una excusa para no continuar, pero vemos que la propia Isabel Allende dice que las musas vienen cuando tú estás de manera mecánica trabajando, intentando, probando, y entonces al final, después de tirar varias hojas a la papelera o de darle a la tecla de borrar del ordenador repetidas veces, encuentras el punto que querías comunicar. Esto es cómo lo hace ella y cómo lo hace para mantenerlo, pero alguien podría pensar, bueno, ¿y qué consejo le daría la propia Isabel Allende a alguien que estuviera empezando, a un escritor novel? Pues vamos a ver el siguiente fragmento que se le pregunta por este tema. Me gustaría pedirte que imaginásemos que al otro lado de la pantalla hay un niño o una niña que quiera ser escritor el día de mañana, que le guste escribir. ¿Qué consejos les darías? Le daría que lea mucho, que lea lo que le gusta, que no lea lo que no le gusta, que si llega a la página 30 está aburrido, lo deje, porque hay millones de libros para leer. Leer lo que a uno le gusta, enamorarse de la lectura, enamorarse por lo tanto de la lengua. Hay por supuesto talleres de literatura, clases de literatura, pero lo más importante es hacerlo, lo más importante es escribir, es leer y escribir. Y una vez que escribas y tengas algo que tú crees que es lo mejor que puedes hacer, recién entonces se lo muestras a alguien, a una persona. No lo andes mostrando a todo el mundo porque se diluye, se pierde. Pero si tienes una persona, un lector o lectora con quien confrontar el texto, eso ayuda mucho. Y después busca a tus maestros, como quién te gustaría escribir, y ve cómo lo hacen. Examina ese texto, ve cómo pasa de una frase a otra, de una idea a otra, cómo llega a desarrollar la historia para que termine en alto, para que termine con algo que te deje sin aliento. Leer cuentos. Los cuentos son mucho más difíciles de escribir que las novelas. Y en el cuento se nota mucho ese proceso de desarrollar una idea y terminar en alto. Bueno, pues vemos que es una constante en este canal, ¿no? Y al final lo es por algo, porque todos los autores van al mismo punto. Un escritor tiene que ser, ante todo, un muy buen lector. Entonces vemos que Isabel Allende lo primero que recomienda es leer. Buscar maestros, que al final no es otra cosa que qué libros te gusta leer a ti y plantearte un paso más. ¿Por qué te gusta leer esos libros? ¿Cómo enlazan las historias? ¿Cómo utilizan el lenguaje sus autores? Y vemos que eso nos va a ir dando herramientas para nuestros propios textos. Y ya con estas dos valoraciones vamos a las lecciones finales de este vídeo. Vamos ya con las lecciones finales del vídeo. La primera, y me ha gustado mucho la comparativa que ha hecho Isabel Allende entre la escritura y el deporte. Cualquiera que haya practicado un deporte, sin necesidad de llegar a estar federado, ¿no? Pero aunque lo haya practicado con cierta regularidad, entenderá que hay dos factores clave en el rendimiento de un deportista: su dieta y su entrenamiento. Así, para un escritor es exactamente igual. Es muy importante escribir de manera disciplinada, de manera organizada, con puntualidad. Eso es lo que nos va a hacer ser disciplinados. Pero también hay que entender que, igual que la dieta es vital para un deportista, las lecturas son clave para un escritor. Así que hay que nutrir nuestra mente de buenos libros, hay que amar la literatura, hay que amar la lectura, para luego ser capaces de escribir con regularidad y buenos libros. El segundo punto es que hay que tener un mensaje que contar. Muchas veces se escriben muchos libros simplemente de historias trilladas, de los típicos libros de que si le quitas el nombre a los personajes es igual que el libro anterior, que el siguiente, etc. Sin embargo, cuando miramos las grandes obras de la literatura que han dejado huella, un Quijote, un cuento de Navidad, vemos que sus autores querían transmitir un mensaje con esos libros.
Y vemos que Isabel Allende tiene un motor que impregna su literatura, en este caso, que es el amor. Y la última gran lección que yo creo que nos ha dejado Isabel Allende es la disciplina. Muchas veces pensamos que la capacidad que tiene Isabel Allende de escribir un libro por año es fruto de una especie de conexión con las musas, pero ya vemos que ella misma dice que no. Esa capacidad de escribir un libro por año es el resultado de disciplina, de sentarse, de organizarse cada 8 de enero para empezar a escribir, de ser puntual. Nunca veremos que Isabel Allende el 8 de enero diga, bueno, hoy mejor empiezo el 9, no, el 8 de enero se sienta, esté inspirada, cansada, tenga ganas o no. Esa puntualidad al final lo que hace es que al arrancar la historia, quizás las primeras páginas no sean buenas, pero como ella misma ha dicho, poco a poco nos vamos metiendo en la historia. Así que si queremos hacer un buen libro, ya sabemos lo que hay que hacer. Hay que coger estas 3 lecciones que nos ha dejado Isabel Allende y aplicarlas a la hora de crear nuestros propios libros. También es muy importante, y ya con esto enfilaremos la recta final del vídeo, que esta misma disciplina la apliquemos a la promoción de nuestros libros. Vemos que muchas veces podemos hacer un libro muy bonito, muy grande, pero si nadie sabe que lo tenemos, es como si no tuviéramos nada. Esto ya lo hemos comentado repetidas ocasiones en este canal. Pero aprovecho el inciso y la mención que ha hecho Isabel Allende a la disciplina para comentar de que a la hora de darse a conocer en redes sociales es importante ser igualmente disciplinado. Hay que tener un horario de cuándo vas a publicar, hay que organizarse porque, como Isabel Allende ha dicho, todos tenemos vidas muy ajetreadas y si no tienes un tiempo para escribir y un tiempo para publicar en redes sociales, no vas a publicar nunca. Y de todo esto se habla en el módulo 3 del Writer Community Manager. A quien le interese, en la descripción del vídeo tiene el enlace. También Isabel Allende tiene un motivo, tiene un mensaje que comunicar. Actualmente el Writer Community Manager esta parte no la cubre, pero la cubrirá en la versión en la que estoy trabajando este año. Es una versión que tendrá muchos cambios, que será un curso mucho más completo, más elaborado y por supuesto también tendrá un precio mínimamente 10 veces superior al actual. Con lo cual, aquellos que quieran adquirir el curso antes de que se le integren estos cambios y comprarlo por un precio 10 veces más bajo, pues puede aprovechar ahora. Además, en los meses siguientes estaré trabajando con los alumnos del curso Writer Community Manager, porque esta nueva versión no la haré yo solo, sino estará siendo contrastada con aquellos alumnos que ya tenga el curso. Así que aquellos autores que quieran aprovechar el premio literario Amazon o simplemente el verano para darle un empujón a sus novelas, darse a conocer y encontrar nuevos lectores, pues en la descripción de este vídeo os dejo el enlace. Y con todo esto, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Vamos a estar hablando de casos de escritores de éxito cada semana, así que os pediría 2 cosas. Si tenéis algún escritor en particular que os gustaría saber algo de él, de cómo lo hace, pues por favor dejádmelo en los comentarios y lo pondré en la lista de autores. La semana que viene vamos a hablar de Miguel de Cervantes, vamos a hablar de el humor, vamos a hablar de cómo presentar una tesis y sobre todo, y una pregunta que ha planteado un usuario: ¿por qué escribió el Quijote un moro? Pues eso lo explicaremos la semana que viene. Así que darle a la campanita, suscribiros, hacerlo a la inversa mejor, suscribiros primero, darle a la campanita y hasta la semana que viene.